vamos a saludar a una politóloga. Y aunque vamos a hablar de algo distinto, de todas maneras aprovechamos y le preguntamos desde el punto de vista de los estudios políticos que le suscita esto. Bienvenida, Nuri Astrid Gómez, politóloga a Clicracia. Poder de información, clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Hola, Roger, muy buenos días para ti, para Germán, para Alberto, para todas las personas que están conectadas aquí en Clicracia, y gracias por la invitación. Es muy interesante porque estaba escuchando al profesor Mauricio y es muy interesante reconocer dos cosas que ahora en los temas políticos lo que importa es el espectáculo y la farándula. Y hay una frase del profesor Omar Rincón que yo siempre la digo, y es que en política, entre mayor superficialidad, mayor masividad. Y no importa el término, no importa lo que se diga, el tema es la moda y el instante que está específicamente en boga de la cabeza de la gente. Entonces, hay algo que se llama en política, llaman los tempos y los momentos, que hay que aprovecharlos, positivos o negativos, pero hay que aprovecharlos. Entonces, el hecho de poder ser algo tan aparentemente superficial, pero tan masivo, hace que pueda llegar mucho más rápido a una gran cantidad de públicos. Entonces, es muy simpático escucharlo, y sobre todo cuando mencionaba a los Terian, digamos, reafirmaba mi pensamiento frente a que la gente utiliza términos sin tener ni idea qué significan, simplemente por moda. Entonces, es la política del espectáculo la que estamos viviendo, y ya no importa qué se diga, lo que importa es subirse a la onda de la moda, bueno o malo, pero así está funcionando. Así es. Lo importante es que funcione, que es lo lamentable además. Tristemente. Porque se pierde realmente lo que siempre se supone que debe ser, lo que debe orientar en temas electorales, por ejemplo, a una persona. Es que sea tan inteligente, o sea, no burra, no bruta, no bestia, que sea tan criteriada o que tenga criterio mejor, que tome una decisión que le sirva a ella, que le sirva a su familia, que le sirva a sus vecinos, que le sirva a la sociedad. Pues es como la lógica, ¿cierto? Y de hecho a uno le enseñan, estudie, mijo, para que no se quede como un burro y para que no lo manipulen. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en algunas sociedades, incluyendo la nuestra, la educación incluso de alguna manera se quería proscribir, porque la persona que estudiaba era una persona que tenía criterio y no se dejaba manipular. Entonces es lo que suena más extraño, Nuri, suena absolutamente contradictorio, porque a uno le da rabia que lo traten como bruto y a uno le da felicidad que lo metan en los rediles de la estupidez colectiva. Entonces yo no entiendo esa paradoja. Bueno, quiere ser inteligente y hacer algo por usted mismo y por su país, o quiere ser un burro más que se deja arrastrar, un imbécil más, perdónenme las expresiones, pero eso es lo que uno no quisiera, ni idiota, ni imbécil, ni estúpido, ni burro, ni descriteriado, es lo que nos han enseñado. Entonces, me suena muy raro esto, Nuri, escúcheme que me quede un poquitico en esta vaina, porque es que eso es lo que queremos nosotros, precisamente la traemos a usted hoy con el tema de la brújula política, para orientar, entre comillas, no orientar en manipular, sino orientar desde el punto de vista del conocimiento hacia tomar decisiones inteligentes, decisiones que me parezcan a lo que yo quiero. Entonces, suena muy paradójico. Entonces, el neocórtex, creo que llaman, que tiene que ver con la conciencia, versus la amígdala, que es esa que le permite a uno, le permite al político, le permite arrastrar gente porque le tocan la amígdala de las emociones y no piensa. Neocórtex, razón, versus amígdala. Uno dice, pues yo prefiero el neocórtex. En fin, hago este comentario porque uno no entiende esas cosas. Hemos dicho, ¿por qué la gente quiere ser bruta a la hora de, entre comillas, pues, con todo respeto, pero tengo que decirlo de esa manera,
simple para poder explicar lo que estamos diciendo a la hora de tomar decisiones, cuando lo que debe ser es una persona inteligente para tomar buenas decisiones. En fin, pero entonces ahí viene la propuesta de ustedes, Nuri. Otra vez, ya está lista la brújula política, ya está lista para que la gente no sea manipulada a votar por fulanito o por pelanito, sino para que la gente ahí, al responder unas preguntas, se dé cuenta cuál es el candidato que se parece más a uno y por el cual debería votar. Recordemos eso, Nuri, y háblenos ya de la brújula política lista. Gracias, Roger. Sí, ya están listas, o sea, ya están, digamos, en disposición lo que son los tres sondeos que estamos haciendo. Uno para el Valle del Cauca, que, digamos, tenemos un aliado que es el diario principal del Valle del Cauca acompañándonos con esto. En Bogotá, para la de Bogotá salió ayer, y para Medellín, para Antioquia salió ayer. Entonces, ¿cómo funciona la brújula política? La brújula política lo que busca es ayudarle a que la gente que siempre vota por emoción o por ruido, o ayuda a que este tipo de herramientas le permita votar con información y coherencia. Entonces, ¿qué nosotros buscamos con esto? O sea, este es un aplicativo digital que al ciudadano le ayuda a entender con qué candidato se identifica más según sus ideas y prioridades. Porque no le dice por quién votar, pero sí le muestra por quién está alineado. Entonces, por ejemplo, tenemos tanto para Antioquia, tenemos la presidencial, muy relacionado para el tema de lo que se llaman las consultas. Entonces podemos hacer aquí, esto no recoge datos, no te va a decir por quién va a votar, sino que simplemente va a tomar unas respuestas que el ciudadano dé. Específicamente podemos empezar acá sin problema. Te va a preguntar inicialmente si tienes alguna simpatía por alguna candidatura, eliges cualquiera, pero como este es un ejercicio lo podemos hacer por cualquiera, y te hace unas preguntas donde los rangos están de 0 a 5 y están dependiendo del tipo de pregunta para que el ciudadano elija con cuál de esas opciones se siente como más cómodo, más cercano. No son tema de radicales, pero sí, o sea, es decir, composiciones específicas que están relacionadas con temas que están en la actualidad. Entonces podemos ir empezando, respondamos como considere estas preguntas, y hay unas que están relacionadas con esas preguntas de comportamiento político. Por ejemplo, hay un par de preguntas que son muy interesantes, como relacionadas con qué tan rápido define el voto. Entonces le van a preguntar, ¿usted cuánto define el voto? Hace mucho rato, el día que va a votar, después de las consultas. Y ese es un tipo de pregunta que le hacen a las personas para identificar cómo le acompañan en eso. Pero también le preguntan qué tanto una noticia falsa o una posible noticia que haya sido después descrita como falso influyó digamos, en ese resultado. Entonces, lo que le va a permitir al ciudadano es alinear esas respuestas que tiene, que da, qué es lo que piensa, cree, siente frente a tema, y prioriza en el tema de lo que está pasando ahora políticamente, con las candidaturas que pueden parecerse más a esas respuestas que tiene el ciudadano. Entonces, no te va a decir por quién vas a votar, no es una herramienta proselitista, no te va a decir por quién tienes que votar, sino simplemente por cuál de esas candidaturas, por cuál eso que usted piensa se alinea más con esas posiciones públicas de los candidatos. Ese es lo más importante. Y te va a decir, no eres igual a este, sino en estos temas te pareces más a este o a estos candidatos, y en estos temas a este otro candidato, y en cuáles no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos candidatos o candidaturas a los que nos parecen muy chévere, creemos que están muy chéveres, pero en todo no sabemos si está muy, muy chévere. Entonces, sigamos con la encuesta para que podamos mirar el resultado. Y lo más interesante aquí es que te va a dar un radar, te va a dar unos porcentajes de afinidad con esa candidatura, y te va a mostrar un radar de dónde realmente está siendo más afín a las respuestas que tienes. Entonces para una persona que quiera realmente
tomar en serio, ahora contrastar lo que piensa y siente con lo que están proponiendo las candidaturas, es una herramienta muy buena porque le va a permitir hasta pensar, venga, pero a mí me gusta tal candidato, pero vea que me salió esto y yo soy totalmente contrario a este candidato. Entonces, ahí lo que le va a permitir al ciudadano es pensar un poquito de, venga, entonces, ¿a mí qué me está moviendo por pensar este candidato o esa candidatura? La emoción, la rabia, el enojo, y ahí es donde queremos bajarle el ruido a la cantidad de emociones políticas y ponerlo en un sentido mucho más importante para la gente. Entonces, llena los datos que tienes ahí hay unos datos cualquiera, puedes elegir municipio, le pones la edad y creo que te falta la edad arriba, eso, pone cualquier, eso, dale, y ahí te va a dar más o menos, según la respuesta, recuerden que esto era un ejercicio, por cuál se parece y con cuáles estás también alineado, mire que te da eso. Casualmente, elegimos uno, pero nos da todo lo contrario, pero a mí, ¿por qué me gusta este, pero me salió esto? Entonces, esa es la pregunta que es importante porque le va a permitir al ciudadano, venga, yo voy a ir a revisar esas propuestas y porque este candidato que a mí me simpatiza por lo que dice o por todo la carga emocional que tienen cargadas las candidaturas y las elecciones, porque me gusta este, pero me sale más alineado con estos. Entonces, ese es el sentido. Esta es brújula política, está a nivel general, este es a nivel nacional, este es a nivel nacional y tenemos la otra que es netamente de Cámara de Representantes a nivel simplemente de Antioquia. Entonces sacamos una para Antioquia, otra para Bogotá y otra para el Valle del Cauca. ¿Cómo está llegando a la gente? O sea, este ejercicio tan sabroso, tan importante, ¿cómo está llegando a la gente para que la gente realmente lo ponga en práctica? Roger, ahí es donde queremos que los medios de comunicación nos ayuden a distribuirlo, lo difundan, los grupos de personas que quieran lo recomienden, las personas que ya lo hacen le acompañen y le envíen el enlace a otra persona, porque lo que estamos buscando es que, digamos, cualquier persona lo pueda hacer. Y lo que buscamos es, por ejemplo, para el Valle del Cauca, que tenemos el medio aliado, en el medio aliado se van a sacar los resultados antes del fin de semana, el 27 y el 28, porque por ley electoral no podemos hacer, por el medio electoral no podemos sacar información específica frente a resultados que están sacando, pero sí es interesante que nos da, por ejemplo, para nosotros que somos estudiosos de estos procesos de comportamiento político, nos está dando un resultado de cómo está votando la gente, ¿sí? Cómo está votando la gente, cuáles son ese comportamiento político, porque lo que estamos buscando es también entender cómo se ha reconfigurado la arquitectura del voto en los últimos 4 años en el colombiano, hacia dónde se van, cómo están pensando, moviendo para votar, y no necesariamente pensado desde el punto de vista de hacia dónde lo vamos a llevar únicamente por quién votar, porque nuestro proceso no es sacar un resultado de sondeo electoral de quién va ganando, porque eso no nos interesa, sino cómo es el comportamiento del voto de las personas hoy en día. Entonces, ese es el sentido. Les estaremos compartiendo esos resultados muy interesantes que van saliendo, pero creo que va a ser muy importante, sobre todo para el ciudadano, entender y poder identificar si eso que piensa, si eso que cree, si eso que está sintiendo frente al proceso político y sus candidaturas realmente están alineados con esas candidaturas que están mostrándose a nivel nacional y a nivel departamental precisamente. Pero entonces me perdí con una cosa, Nuri. Usted dice, mamá, está sacando resultados. O sea, las personas que utilicen la brújula política, para ellas les genera una respuesta, la que... Exactamente. Le genera una respuesta. Enseguida vamos a hacer el ejercicio con las cámaras de con las consultas. No, ahí salió fue la de las consultas, los precandidatos. Enseguida
hacemos con algo de cámara específico. Entonces, a la persona le queda su respuesta. Al final dice, esto lo acabamos de ver con los precandidatos a consultas. Entonces, a mí me parece que es bueno, si le hago caso a la brújula política, voy a votar por la persona. Pero a usted les va a quedar todo el compendio, eso va a quedar, entonces, ustedes les va a quedar allá en su base de datos, todo lo que la persona haga queda registrado. Y ustedes van a mirar. Hay una cosa, y es que en esto no recoge datos porque no hay forma, pero sí nos puede, digamos, arrojar una información para nosotros que somos investigadores de entender cómo se está haciendo la construcción psicológica, mental y emocional del voto en Colombia. Ese es el sentido, ¿cierto? Entonces, va a permitir tener, digamos, una orientación, sobre todo para nosotros, los estudiosos del tema, poder identificar qué es lo que está movilizando a la gente. De verdad, ese es el sentido. ¿Por qué? Porque para el tema de cultura política nos va a permitir hacer procesos de cultura de democracia, de cómo ayudarles a la gente a votar de una manera, qué tipo de información necesita votar, qué tipo de educación política se necesita a nivel nacional para que justamente el voto no sea emocional ni un salto al vacío, sino que realmente sea informado y específicamente dejemos de sentirnos como brutos o que nos utilicen como brutos para el momento de votar. Sí, es que usted lo dice muy bonito, ya lo he utilizado varias veces desde que estamos hablando de la brújula política, que el voto no sea un salto a un vacío, ¿cierto? Al vacío. Entonces muchos dirán, ¿eso qué querrá decir? No, o sea, el síntesis suena es, hombre, no lo piense y decida bien. ¿Y cómo decido bien? Pues teniendo en claro que el candidato por el que yo voy a votar realmente me representa mis necesidades, mis expectativas, mis gustos, mis creencias. Mejor dicho, yo esté convencido cuando ganó que ese es el que yo quería y no el que alguien me empujó a que él fuera el mío, que hace más mío. ¿Por qué por usted? Por el que un señor me dijo o por el que 20,000 pesos me dijo. Entonces, ese salto al vacío es eso, pues. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Esta no es una herramienta para alguien que alguien ya tenga decidido el voto, pero sí para alguien que quiera considerar que su conocimiento político realmente sí está alineado con esos candidatos que existen y para poder encontrar el que más se le parezca. Les recuerdo, no es una herramienta para decirle por quién votar, no es una herramienta de proselitismo, no es una encuesta, es una herramienta que va a permitir alinear esas posiciones personales con lo que está relacionado con el tema político como tal. O sea, con quién puedo tomar una decisión inteligente para votar. Ese es el sentido. Sí, pero sigo perdido una cosa, es maravilloso que el estudio les va a dar a ustedes, pero eso les va a quedar a ustedes van a poder mirar si hay 100,000 personas en Colombia que utilizan la brújula política, ustedes se van a dar cuenta que fueron 100,000 personas y se van a dar cuenta de por qué número votaron en cada pregunta y quién al final les dio el mayor porcentaje. Ese registro les va a quedar a ustedes. A ver, la información que recoge es sobre comportamiento político. Es sobre comportamiento. Sí. Pero venga. Así bien sencillo. Este ejercicio que acabamos de hacer, a ustedes, o sea, allá en Medellín, fulanito de tal, José León Basu, que estuvo haciendo el ejercicio ahora al azar, que quede claro que él no estaba votando por nadie, no haciendo un ejercicio al azar, que seguida lo volvemos a hacer con Cámara de Representantes, poniendo un número, simplemente, pero la gente lo pensó bien, me gusta el 1, y aquí en la segunda pregunta voto por el 4, y en la tercera pregunta voto por el 2, y en fin, porque es lo que representa su ser, su creencia. Listo. Eso, Roger Vélez y vota, mejor dicho, si hace el ejercicio con su brújula política, ustedes allá en su centro de operaciones, en su software, van a saber que allá en Medellín, en el Poblado, alguien votó
y votó por esta persona y el resultado le dio 73%, va a votar por tal. Eso les queda el registro a usted y les va a quedar, por supuesto, digamos, el pensamiento mío, que no estoy diciendo que eso puede sonar a perfilamiento. Permítame que claro. puede sonar claro, no, pero no recoge esa información, no recoge esa información. No recoge esa información. O sea, no hay perfilamiento, no hay perfilamiento. No. Pero segundo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cómo ustedes van a saber cuál es entonces la tendencia, el pensamiento de la gente? Y al final, si los porcentajes de las personas por las cuales que ganaron al azar, ve, en Medellín, por poner el mismo ejemplo de ahorita, por poner un ejemplo nomás, ve, en Medellín, Aníbal Gaviria gusta más. Ahí le dio un mayor porcentaje, le dio el 73% sobre unos y otros. Y entonces, en Medellín pasó eso, en Abejorral pasó otra cosa. Esos personajes, ustedes van a tener la posibilidad al final como de cuantificarlos y decir una media de votaron más por Aníbal, votaron más por Popularito en segundo lugar y Popularito en tercer lugar. ¿Eso se les va a quedar? No, porque esa no es la información que se recoge. La información que se recoge es las personas cada cuánto están decidiendo el voto. La gente, o sea, en la configuración de las preguntas, hay unas preguntas que son tipo de las que están relacionadas del 0 a tan, y hay otras que están relacionadas con el tema netamente del comportamiento político, ¿cierto? O sea, ¿de dónde se ve la gente? Entonces, sí, la gente va a decir, ve, la gente que respondió se está sintiendo más de centro derecha, más de centro izquierda, de derecha, ¿cierto? O sea, hay unas cuantas preguntas que sí recoge esa información, pero son que están diseñadas precisamente para eso, para identificar hacia dónde se está comportando la gente, pero no del otro proceso. O sea, ¿por qué? Porque esto es un sondeo. Esto es un sondeo, esto no es una encuesta, a pesar de que tiene toda la rigurosidad del Consejo Nacional Electoral y obviamente tiene ficha técnica, precisamente porque cualquier tipo de pregunta relacionada con política, así sea un sondeo, requiere tener la autorización del Consejo Nacional Electoral, pero lo que se recopila realmente es la información de ese resultado del comportamiento como tal. No, la gente, no, ni ¿por qué? Porque no tiene sentido que siendo algo totalmente relacionado con la vida, con unas organizaciones que somos empresas privadas, sí, pero con un compromiso de la democracia, que se recopile, no solamente se recopile, sino que se distribuya esa información. No, o sea, lo que nosotros buscamos es, como sondeo es entender cómo está el comportamiento político de la gente. Muy bien. Vamos a hacer el video con la cámara. Sí, adelante. Dígame un número, Nuri, dígame un número. Un número. De 1 a 5. El 5. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio utilizando el 5. A todos le vamos a decir 5. Entonces, ¿qué dice aquí? Antes de empezar, ¿qué partido al Congreso hoy te gusta más? Bueno, ahí tenemos que votar porque ahí vamos a tomar una tendencia. Es que hacemos, hay que votar ahí. Ahí puedes escoger cualquiera de esos o hay una opción que se llama ninguno. Bueno, entonces para no mostrar tendencia, mostremos. Busca el de ninguno. Ahí hay uno arriba que dice ninguno. Véanlo ahí. Listo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que no queremos que suene a sesgo, ¿cierto? Y a orientación en el sentido que no nos gusta. No, y la mayoría de la gente tampoco conoce los partidos, entonces. No, pero si yo digo partido X, partido Y, estos quieren que nosotros votemos por ese partido. Claro, entonces, mire, ¿cuál cree? No, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Devuélvase. ¿Cómo se devuelve o qué? Tiene que volver a poner. Bueno, entonces no ponga ningún partido para que no digan, es que esto es de tal partido. Pues hay muchos partidos, la gente ya ve así. ¿Qué puso ahí? ¿Puso Alianza Verde? No ponga. No, pues no ponga ningún partido. Hay uno que dice ninguno. Ninguno. Más arribita. Eso está. Ahí. Ninguno, listo.
Entonces, ¿cree que debe ser, cuál cree que debe ser la principal cualidad de un congresista? ¿Defender con firmeza sus posiciones o buscar consensos para lograr acuerdos? Entonces, 0 es congresista conciliador y 5 es congresista firme. Como en el azar del juego, no pongo todavía hasta nada, como en el azar del ejercicio, le preguntamos, no lo dije yo no pongo el número. Le preguntamos a Nuri por un número, ya dijo el 5, vamos a marcar el 5. Listo. Aunque eso ya muestra una tendencia, pero bueno. No necesariamente porque las preguntas no están alineadas a que todo sea... Por eso, no, pero esa primera respuesta, cuando usted habla de un congresista firme, usted ya sabe, el que sabe un poquitico de política y el que nos lee y nos ve todos los días, sabe a qué clase de políticos le puede estar gustando, ¿cierto? Un conciliador es uno y uno firme es otro. En los partidos políticos y en el péndulo político ideológico nuestro está absolutamente claro y eso me parece muy bien, eso no es malo, eso hace parte de la democracia, que hay una diferencia entre unos partidos, entre unos políticos y otros políticos en cuanto a la forma de enfrentar los problemas. Entonces, ese que habla de la firmeza tiene, no voy a decir qué partido, pero sí tiene una tendencia. El que supo. ¿Qué prefiere en un congresista? Que mantenga comunicación frecuente con la ciudadanía a través de redes sociales o que cumpla rigurosamente con su labor presencial y de votación en el Congreso, aunque se exprese poco públicamente. Entonces, lo de 0 es contacto en redes sociales, lo de 5 es cumpla con ir y votar, lo que yo espero. 5, que es el número de Nuri, no es mi número, ni el de José, ni el de Oscar, ni el de Germán, ni el de Javier, ni el de este equipo de trabajo. Pero tampoco es de Nuri, para que sepan, en el sentido de que es que ella quiere eso, sino que es un ejercicio. Al azar, dijo 5. A mí también me gusta el 5. ¿Por qué? Porque es el número de la plata. A Nuri le gusta la plata, a mí también. Juguemos con el 5, más no, es el número político. Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué aspecto considera que debería ser prioritario para un congresista? ¿El fortalecimiento de la seguridad o la reducción de la desigualdad? Entonces, 0 es fortalecer seguridad, 5 es priorice programas sociales. 5 por Nuri, por el ejercicio. Vamos a la otra. En una democracia considero más legítimas las denuncias de los medios de comunicación que la presión de marchas o manifestaciones en la calle. 0 marchas, 5 creo en medios de comunicación. 5. Respecto al crecimiento de presencia de turistas en ferias, conciertos y en general, considero que es más una oportunidad para potenciar el comercio, es más un problema social y costo de vida. 5. Al azar, ejercicio. Respecto a las obras conjuntas que deben ser entre el departamento y la nación, considero que ambas partes las han sacado adelante, solo uno de ellos han sacado adelante. 5. Ejercicio. Entre estas dos opciones, usted prefiere que su congresista no tenga escándalos de corrupción, así no le vaya bien en algunas cosas, tenga escándalos de corrupción o alianzas cuestionables, pero sea efectivo. 5. Si hoy tuvieras que escoger por un espectro político, ¿cuál elegirías? Entonces, lo que hago ahí, para que no suene a tendencia, ¿qué hacemos ahí, Nuri? Elijan la que quieran, no hay problema. Esto es un ejercicio. Elija, José, el que usted quiera. Listo. La 9. En una escala de 0 a 5, donde 0 representa respaldo a la Constitución y a las altas cortes actuales, y 5 representa apoyo a las ideas de una nueva Constitución mediante una constituyente, ¿en qué punto se ubica? Entonces, ahí voy a ponerle la mitad. No le ponga 5, porque entonces ahí ya hice una respuesta muy clara, ¿cierto? Póngale 3, porque ahí ya está claro que 5 es una cosa y la otra, entonces no queda nuestra posición. Frente al aumento de actores armados y su capacidad de reclutamiento en Antioquia, insistiría en buscar diálogos para cesar el fuego, aumentar armamento militar para combatir. Entonces, bueno, sí, pues sigamos, pongámosle 3 ahí, póngale la mitad, ahí,
para que no, porque está muy clara la tendencia. Me identifico más con un congresista que se proyecte como una persona humilde, igual a mí, una persona exitosa y reconocida. José, usted, vote por el que quiera. Bueno, muy bien. Ante la situación financiera de las EPS y sus efectos en el sistema de salud, ¿qué aspecto considera usted que debería ser prioritario abordar? Auditar e intervenir cuentas hasta sanear la EPS, girar pagos rápidos para subsanar la crisis. Entonces no tiene vuelta de hoja. Eso sí es de cualquiera. Para salvar vidas, póngale 5 a eso. No tiene vuelta de hoja, pues. Hay que salvar la vida y no tiene vuelta de hoja. Pensando en procesos electorales pasados, ¿qué tanto crees que alguna información que luego resultó ser falsa o exagerada influyó en tu opinión política? Vote, José. Al votar, ¿qué es más importante para ti? Opciones reales de ganar, que represente lo que pienso, así no gane. Pensando en la candidato o candidata a que más te convence hoy, ¿qué también crees que está en el partido que escogió para lanzarse? Dice, no lo representa en lo absoluto, lo representa totalmente. Vote, José. Ya vamos a llegar, vamos al 84%. ¿Qué tan temprano sueles decidir tu voto a la Cámara? Bueno, a ver, vote. Al principio, bueno. ¿Qué tan importante crees que es el municipio, ciudad donde vives para el candidato que escoges? Listo. En una escala de 0 a 5, en donde 0 es extrema derecha y 5 extrema izquierda, ¿usted se considera de épocas en la mitad? Aunque no quiere decir centro. Ahí está. Hasta ahí hay tendencia, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo en la mitad, pero bueno, aquí lo que queremos es, y no se, ojo, la neutralidad no vale ni siquiera para nuestros periodistas, estamos de acuerdo con eso. Uno tiene que tener posición en la vida, eso está definido. Ahí llegó todos los detalles y ver el resultado. ¿Qué pasó ahí? Venga, mire quién más te representa es Mauricio Parodi, que ni siquiera ha aparecido por aquí desde hace mucho rato. Casualidad. Es un representante de la Cámara de Cambio Radical de Antioquia, por supuesto que estamos hablando de la ciudad de Antioquia, y le dio con un 57%. Oiga, nos dieron de Cambio Radical porque Natalie Vélez, pero ojo, pero los tres son de Cambio Radical. Natalie Vélez es concejal de Medellín, pero por el Centro Democrático está en segundo lugar, y Laura Gallego, la entrevistamos la semana pasada acá, la ex señorita Antioquia, es candidata a la Cámara también por Cambio Radical. Entonces, ¿qué pasó ahí, Luli? No, aquí todas las respuestas son diferentes, aquí no importa, aquí te pueden salir todos del mismo partido, de diferente partido, solamente es las posiciones de esas candidaturas que fueron verificadas, que son posiciones públicas frente a estas temáticas, y están todas completamente, digamos, documentadas, cómo se alinean con esas respuestas que dimos. Ese es el sentido. Entonces, ¿cuáles eran las más cercanas en eso? Entonces, digamos que cualquier persona que haga esto le puede dar un resultado completamente diferente. ¿Por qué? Porque las respuestas, hay más o menos, en este sentido puede haber más o menos unos 2 millones de combinaciones posibles que le da dependiendo de las respuestas frente a esas candidaturas. Ese es el sentido. Entonces, no importa lo que ustedes, a cada ciudadano le va a dar algo diferente. Dependiendo de eso, por eso es que pusimos unos resultados que si hubiéramos seguido todo con el 5, el 5 el resultado hubiera sido muy diferente. Ya. Nuri, un comentario le hago para que usted tenga claro que no es que Oscar Mario Correa, Germán Mendoza y Javier, que no están participando, no es que no estén interesados, es que tienen problemas, aquí me están escribiendo, tienen problemas de conectividad. Todos tres los sacó, desde primera hora los está sacando. El único de buena soy yo, que estoy comandando con usted. Bueno, me dan la oportunidad de conversar más con usted y echar más cuento. Oiga, no, pero de verdad, entonces no creo pues que no le interesa y mucho.
Y aquí estoy diciendo, no, me queda vaina, no puedes participar, pero a todos los tienen fuera el sistema extrañamente. Oiga, Nuri, bueno, no, esto a mí me parece maravilloso. Anoche yo estuve leyéndome unos textos, me puse a mirar, no voy a contar el detalle porque entonces ya me da una tendencia. Estaba viendo una película X y con base en esa película X me puse a pensar en nuestra política. Y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde está ese comportamiento de esa película X en nuestra política? Y bueno, y empecé a averiguar y averiguar. Y bueno, dije, la política es algo muy, muy, muy confuso, aparentemente sencillo. Ahora estábamos hablando con el profesor Mauricio Montoya sobre el que toma la decisión de ser Uribestia, entonces eso era como tan sencillo. Ya. Él simplemente tomó la decisión de ser Uribestia, o del que ser, ¿cuál era la expresión que utilizaba Germán, Petro, no sé qué, que era otro insulto. El que tomó la decisión de estar en ese extremo, le gusta. O el que toma la decisión de estar en el centro con Claudia López, por ejemplo, o con cualquiera de ellos que están ahí en el centro, no importa dónde esté, le dice, tomó la decisión. Fácil. Y no les importa si son insultados, si son vilipendiados, no les importa nada. Desde el punto de vista de la política es muy fácil. Pero desde el punto de vista de esto, de este ejercicio, la política no es tan sencilla. La política tiene que responder a mis expectativas, más no mis causas, porque teniendo una conversación este tema con alguien que sabe mucho de política, me decía, yo voy a votar por fulanito por mi causa, y mi causa es mi interés, y esos intereses hasta se vuelven egoístas, porque es mi interés, y si ese candidato, así no sea el mejor, responde a mi interés, o ese candidato, así sea muy bueno, va contra mi interés, mi causa, entonces yo no voy con él. Entonces, ahí también la política se vuelve muy sencilla. Entonces, este ejercicio, Nuri, hace la cosa distinta, como que la gente diga, a ver, es que yo pienso así, es que yo creo así, y a mí me gustaría tener un congresista así o un presidente así. Entonces, esto es la política distinta, pero la gente lo va a, digamos, asimilar así, o al contrario, cuando se dé cuenta que puede ir en contra de su causa, en el sentido que estoy planteando, de causa egoísta, dice, no, 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 yo prefiero más bien ser el bárbaro que siempre he sido en política y que no deberíamos ser. Eso es interesante porque a alguien lo puede poner a pensar. Ya me han llegado mensajes como, venga, es que yo no estoy de acuerdo con lo que me salió yo, pero eso fue lo que te salió. O sea, esas son tus ideas, esa es la alineación que tienes con las candidaturas, con las manifestaciones públicas de las candidaturas frente a estos temas, eso es lo que te salió. Entonces es interesante porque eso pone a pensar y es, de verdad, o yo me estoy dejando movilizar únicamente por emociones políticas o estoy entrando a un ejercicio consciente, respetuoso y responsable de lo que va a ser mi voto como fundamental decisorio en el 8 de marzo en la urna y que efectivamente yo me voy a hacer responsable del voto, porque es que eso es lo que nos pasa. Es un acto tan importante para la democracia, pero no asumimos ningún nivel de responsabilidad frente a esto. Entonces, por eso es que a los 2 o 3 meses o al año ya no supimos por quién votamos, la verdad, y no somos capaces de reclamarle, no somos capaces de presentar, no somos de cuestionarlo, o no somos capaces de defender a esa candidatura cuando ya llega al Congreso, precisamente porque votamos conscientemente de lo que hacen, de cuáles fueron sus propuestas. Entonces es cambiar un poquito, el chip de que no simplemente todo se tiene que votar por lo que nosotros quisiéramos, por lo que los otros dicen, sino tomar un poquito de conciencia de cuál es la verdadera razón y compromiso con el voto. O sea, hay que dejar de serlo tan, tan simplemente superficial y volverlo una actividad, digamos, un momento importante. Es como cuando uno compra una casa, debería ser tan importante como eso, tomar esa decisión, o de tener un hijo, o de ir a un médico. O sea, es exactamente igual de importante que este acto en la votación. Entonces yo creo que si lo miráramos
con un nivel de responsabilidad más alto, creo que nos tomaría un poquito más de tiempo la decisión de a quién darle ese espaldarazo de confianza para que me represente en un congreso y a nivel nacional. Es eso. Muy buen día, cordial saludo. Esperemos que el sistema me permita, si no hago la pregunta por el interno y luego desde la transmite. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, señora, muchas gracias por estar con nosotros. Es que yo veo que en ese trabajo que ustedes están haciendo hay un gran esfuerzo de investigación. Y lo que yo quiero saber es un poco cómo perfilaron a esos candidatos, por ponerle un ejemplo. Hay unos candidatos que se postulan con unas banderas, caso J.P. Hernández, Jubinao, Polo Polo, y llegan al Congreso y cambian totalmente esa visión o esa corriente. Entonces, esos camaleones, ¿cómo los ubican ustedes ahí para que la gente de alguna manera tenga cierta certeza de que ese candidato, esas propuestas son las que a esa persona le gustan? O porque me parece un poco la metodología muy interesante, pero también un poco conocer cómo se perfilan esos candidatos, ¿no? Claro, Javier, mira, lo que nos ha permitido, digamos, la rigurosidad metodológica es que utilizamos una metodología netamente comparativa, basada en variables programáticas que fueron definidos. ¿Y cuáles se definieron? Los temas que están, digamos, en la opinión pública más, digamos, están en este momento en la opinión pública. Entonces, ¿qué hicimos? Se establecieron unas categorías temáticas claras. Esas categorías se convirtieron en unas dimensiones, que son las 6 dimensiones claves que sale en el radar final, y esto lo que hicimos es que se construyó pues el cuestionario para esto, y lo que pasa es que se sistematizan esas posturas públicas de los candidatos a partir de información verificable. Entonces, en los programas, en sus páginas, en sus declaraciones oficiales, en sus redes sociales, en entrevistas, en posicionamientos registrados. Es decir, nos tenemos que basar en lo que efectivamente hay publicado de esas candidaturas. Ahora bien, porque si no hacemos esto, bajo esta filosofía de tener una metodología estándar para todos, estamos viciando y estamos poniendo unos sesgos altos a lo que es la metodología, y eso fue lo primero que intentamos cubrir, disminuir la cantidad de sesgos precisamente para tener no solamente una herramienta, sino unas evidencias verificables de posiciones de esas candidaturas. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es que cuando el ciudadano contesta, lo que hace es que el sistema realiza una comparación estructurada entre esas respuestas del usuario y las posturas ya codificadas de la candidatura. ¿Eso qué hace? Nos genera un índice de coincidencia por categoría y un resultado. Entonces, esto lo que hace es que no nos estamos inventando nada, son las posiciones oficiales publicadas de los candidatos, de las candidaturas, y tú lo que dices bien, sí, o sea, ¿qué le va a pasar al ciudadano? Que va a decir, venga, pero si este está diciendo aquí, ¿por qué? Si yo digo que, por ejemplo, el tema de la corrupción hay que, digamos, erradicarla completamente, porque esta candidatura se muestra y ha hecho acciones corruptas, y porque me dice una cosa pero me muestra otra. Ese es el llamado más interesante para que la ciudadanía entienda que muchas veces justamente lo que se dice a nivel público no es necesariamente como se actúa en la vida privada. Entonces, para hacer una metodología estándar, cogimos justamente las declaraciones públicas, las convertimos obviamente en unas matrices, que eso permitió que justamente con la respuesta del ciudadano pueda, digamos, llegar a esos niveles de coincidencia. Entonces, repito, lo que se está permitiendo es coincidir la posición personal, mis ideas, con las posiciones publicadas de esas candidaturas. Esa pregunta de Javier, esa respuesta suya, me pone a pensar en que el trabajo de ustedes fue muy duro, muy
complicado. Un trabajo que no es nada fácil. Venga aquí, pongamos aquí estos. No, eso se ve que fue una cosa dura. Así que felicitarla. Y lo otro, la palabra que usted utilizó antes de la pregunta de Javier, responsabilidad. Eso es lo que tiene que tener la gente. Sea responsable consigo mismo, sea responsable con su familia, sea responsable con su país y tome decisiones que sean responsables. Así tiene que ser. Luli, para despedir la conversación con usted, yo quiero un poco como en esa misma línea de las, entre comillas, el perfilamiento, si se quiere, que utilizó la palabra también en su pregunta, Javier, que escuchemos una respuesta de Lucho Garzón, que estuvimos conversando con él el fin de semana, que nos llamó mucho la atención, que se refiere a las 3 consultas como él la denomina sumatoria de debilidades, y entonces habla de la consulta del baile de los que sobran, la consulta de Claudia y su huerta casera y la consulta del cartel de los solos. Entonces da una calificación bien especial. Comentario de Lucho Garzón y un comentario suyo para terminar, por favor. Aquí está Lucho Garzón, candidato al Senado de la República. Diciendo que en estas 3 consultas se está jugando, primero, una sumatoria de debilidades que busca una correlación de fuerzas. Eso es una cosa clave. 2, que las consultas y la recolección de firmas necesita una reforma política a fondo, empezando por los partidos de garaje. Esto de una industria de avales es una cosa terrible, es decir, el que firma define. 2, esto de las consultas es, si me va mal en la campaña, yo me meto en una consulta y miro de pronto cómo saco lo que gasté durante un buen tiempo en eso y me vuelvo a posicionar. Y tercero, de verdad, tenemos que mirar unas consultas que logran verdaderas primarias. En mi opinión, esto no tiene nada de primarias. Entonces, en ese sentido, yo realmente, pues lo he graficado, Roger, y bueno, voy a contar cómo lo he graficado, pero conste, presuntamente, como dice todo el mundo, pasa lo que usted le dije y le conté. Y lo que dijo fue eso, la consulta del baile de los que sobran, la de Claudia y su huerta casera, voy a jugar un poco, yo creo, con el apellido de Leonardo Huerta, quien es su émulo en la consulta del Centro de las Soluciones, y la otra, la de, ¿cuál es la tercera? La de, ¿cómo la calificó? El cartel de los solos, y le agregó el cartel de los solos con una paloma de la guerra. Comentarios sobre eso, desde su análisis, por favor, Ludi. Todas las formas que permitan, todas las herramientas que permitan ampliar la democracia son bienvenidas. Solamente el asunto es que a partir de resultados y de evidencias como las que estamos teniendo para esta consulta del 8 de marzo, es donde nos tenemos que hacer una reflexión de si todas las formas de democracia deben ser utilizadas simplemente porque existan, o de verdad es necesario. No es una reforma a la democracia, sino una, digamos, una limitación a este tipo de herramientas y en el uso efectivo para no seguir derrochando la cantidad de recursos que se derrochan en este tipo de consultas, que finalmente los resultados no terminan dando una línea de partida clara para las presidenciales, sino poniendo una gran cantidad de personas para que la gente las conozca, porque normalmente no las conocen, y que simplemente se van a dar a conocer. Pero para mí, yo no lo tendría ningún tipo de calificativo, pero sí daría un llamado a que todas las herramientas que se existen para expandir la democracia son buenas, pero sí hay que hacer una delimitación del buen uso de estos y sobre todo de la cantidad de recursos que se invierten a nivel, que son recursos de los ciudadanos, son los recursos del pueblo, de verdad, puestos en estos escenarios, y que si efectivamente tienen un efecto real para la democracia, para solidificarla, o simplemente son herramientas de desgaste que no le aportan absolutamente nada y terminan siendo para el ciudadano frustrantes y que lo saca realmente de la contienda electoral de verdad. Entonces esa es mi posición. No voy a dar ningún tipo de calificativos,
pero sí me parece que es necesario hacer una delimitación del uso de este tipo de herramientas democracias. Sí, señora, que existen y son necesarias porque son precisamente las que nuestra Constitución nos plantea para que nuestra Constitución Política del 91, que tiene un espíritu que es el de la participación, pues obviamente tenga herramientas. Estamos hablando de esos 7 mecanismos democráticos de participación, entre ellos el voto, ¿cierto? Y el otro es la consulta popular, ¿cierto? Además de la revocatoria, el referendo, el plebiscito, en fin, son 7 mecanismos de participación democrática que están ahí para usar, pero para usarlos bien y pensando realmente, entre otras, en lo que para el erario corresponde, que lo dijo muy claramente usted, Nuri, es plata de todos, que eso no es plata de la registraduría, es plata de los colombianos. Nuri, le vamos a hacer mucha fuerza a la brújula política, cuente con ello porque nos parece muy interesante y la vamos a promocionar aquí en Clicracia, en Sinergia Informativa, en el canal.com, en Cable Plus del Oriente, en fin, estaremos haciéndole fuerza porque creemos que es muy importante. Y vamos a ver cómo además nos inventamos la forma de no sé, usted nos puede ayudar como la miembro del equipo autor de la propuesta, cómo podemos hacer un juego lúdico con televidentes, con internautas, en fin, para hacer uso del aplicativo y volverlo facilito para la gente. Uri, cuente con nosotros pues y muchas gracias. Roger, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos ven. De verdad, si pueden tener el enlace, se los agradecemos a través de las redes sociales, que puedan distribuir esta información, porque de verdad que les puede servir mucho para tener... ¿Cómo es el enlace? El enlace, o sea, el enlace mismo que te pasé para abrir esto, lo pueden poner en todas las redes si no hay problema. Eso lo pueden hacer. Exactamente. // vota así. Ojo, pues, mire, no es vota así, ahí donde están las cosas como, es que ahí están diciendo que vote sí. No. Vota así. La A, .dataverus.com.co /encuestas /sondeo _Antioquia.php. Listo. Pues tengo que la vamos a mover, Nuri. Muchas gracias. A ustedes, que tengan un feliz día. Chao, feliz día. Nuri Astrid Gómez, politólogo.